calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Te invitamos a explorar con nosotros los sonidos del mundo, de la ciencia y la tecnología, a descubrir las ondas sonoras que hacen vibrar nuestra curiosidad y a preguntarnos sobre el mundo que nos rodea. En Radio UH te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Sonidoteca Explora. Un programa del Par Explora de CONICYT Los Ríos, de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Sonidoteca Explora en la 90.1 FM en Valdivia, Radio Universidad Austral de Chile. Un programa que hacemos aquí el equipo que está en Explora Región de los Ríos, del Ministerio de Ciencias, donde esta vez desde nuestros hogares queremos transmitirles un poquito de curiosidad, queremos despertar esa curiosidad que cada uno de ustedes tiene y que va naciendo con algunas cosas que vamos conversando durante cada semana aquí en el programa. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Par Explora Ríos, donde en Instagram, en Facebook y en Twitter pueden encontrar información de nuestras actividades y también mucho sobre divulgación científica. Si les interesan, por ejemplo, hace unos días sacamos un videíto del pingüino. Si quieren conocer nuestras charlas que tenemos cada miércoles en Ciencia Abierta, pueden hacerlo. Así que la invitación es ahí a nuestras redes sociales Par Explora Ríos y por supuesto la página de la radio en radiouh.cl, donde están los programas de nuestra radio emisora. Hoy vamos a conversar con quien va a ser nuestra conferencista de este miércoles en Ciencia Abierta, presenta Mil Charlas, quien nos acompañará con una charla que se titula, y no me voy a equivocar, Ríos en Alerta, grandes proyectos y cambio climático. Estamos hablando de la doctora Nicole Collin del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Hola, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Sergio. Te agradezco mucho la invitación para poder difundir, en parte lo que será la charla del miércoles, como también otros aspectos importantes sobre nuestros ríos. Así es, para quienes nos están escuchando a través de la 90.1 y a través de la señal en línea de audio en radiouh.cl, tienes un fondo de un paisaje muy bonito, un río, de hecho, ya que estábamos hablando de aquello. No sé si es una foto tuya, si es una foto de por ahí, de dónde es eso, si lo conoces. Es una foto mía, es el Estero Nonguén, que es un río que está en la región del Biobío, específicamente en Concepción. Es un río costero que está protegido gracias a que ahora es Parque Nacional. Y desde allí se inició mi carrera científica, entonces es un sistema muy importante para mí, a nivel personal. Entonces llegamos a la conclusión rápidamente que estudias ríos y estudias la fauna, la flora que vive ahí. ¿Cuál es la especialidad que sigues en tu estudio científico? Específicamente me dedico a la ecología y durante el tiempo que ha transcurrido en mi carrera, finalmente me ha llevado al estudio de los ríos y específicamente también a los peces. Y actualmente mi línea de investigación va por el tema de buscar los efectos que existen en los organismos que viven en los ríos, producto de diferentes estresores antrópicos, como contaminación, por ejemplo, invasión de especies. Vamos inmediatamente a detenernos ahí y preguntarte estresores. Yo me imagino inmediatamente lo que muchos estamos y están viviendo ustedes, que es un poquito del estrés.
y estresores antrópicos, ahí ya me perdí. ¿De qué se trata eso? Decías contaminación en un momento. Sí, bueno, las diferentes actividades que nosotros como humanos realizamos, ¿cierto? Obviamente van a producir un efecto en los sistemas que están a nuestro alrededor, y entre ellos los ríos. Los ríos son sistemas muy importantes para el ser humano porque proveen de diferentes servicios ecosistémicos. Entonces, obviamente, al nosotros querer adquirir ciertos recursos de estos sistemas, vamos a causar un impacto. Y cada una de estas actividades es un estresor para el río, es un estrés, obviamente. Así como a nosotros nos estresan algunas cosas, como por ejemplo ahora estar encerrados, para los ríos también hay ciertas cosas que le producen estrés y efectos negativos. Entonces estamos hablando de que se trata de, igual como nosotros nos estresamos, es un ambiente que podemos hacer el símil, ¿no? A una persona que se estresa porque tiene personas alrededor que le están haciendo un daño, que le están haciendo un cambio en su equilibrio, podemos decir. Exacto. Sí. ¿Y eso en qué se traduce, por ejemplo, la contaminación? Hablas que estudias los peces en pérdida de peces, en muertes, por ejemplo, que hemos visto en las noticias de repente que hay, bueno, hay variación en el mar, pero ríos que están contaminados. ¿Cuáles son los efectos que son más visibles para una persona que está caminando y encuentra un río y dice, esto está estresado, está con todos estos problemas que nos estás mencionando? Claro, depende finalmente del río, porque en Chile tenemos una diversidad bastante grande. En el norte, obviamente, los problemas van a ser diferentes al sur, y también las características de los ríos va cambiando. Pero si nos enfocamos a un río en nuestra región, por ejemplo, son ríos que son bastante translúcidos, ¿cierto? Porque tienen una baja carga de sedimento. Son ríos muy limpios, por lo tanto, un cambio, por ejemplo, en el color del río ya nos puede indicar que existe algo que puede estarlo alterando. Ya cuando vemos muerte de peces o cosas similares, es porque ya el estrés es súper grande y ya es como el efecto mayor que se puede visualizar. Pero cuando el estrés es incipiente, muchas veces tampoco lo vemos a simple vista. Por eso tenemos que estudiar los peces y ver qué está sucediendo con ellos. ¿Y cómo pueden estudiar los peces? Porque claramente una persona cuando está estresada, uno va a un psicólogo, psiquiatra y habla. Pues, incluso tiene test de, no sé, físico. Pero cuando es un pez, ¿cómo se estudia que esté en este ambiente estresado? Hay varias formas de estudiar los peces. Por ejemplo, pueden ir desde estudios a nivel de individuo, a nivel de estado de salud. Así, al igual que a nosotros nos sacan, ¿cierto?, una muestra de sangre para ver si tenemos alguna enfermedad, lo mismo podemos hacer con los peces. Podemos sacar una muestra de sangre y poder determinar a través de sus parámetros hematológicos si es que hay algún problema. Y también podemos verlo a nivel más macro y podemos estudiar las comunidades de peces. Esto significa que son toda la variedad de peces que existen en un lugar, y esa variedad puede ir cambiando si es que hay un estrés. Entonces, por lo general, esta variedad de peces va a ir bajando. Vamos a perder diversidad. Entonces va a haber, no sé si en una parte encontramos puyes, pejerreyes, no, por inventar, así que algunos no van a estar ahí. Toda esa cantidad de peces podría disminuir no solamente en número, en cantidad de lo que vemos, sino que en variedades de lo que hay ahí. Estamos conversando con Nicole O'Connell, la doctora Nicole O'Connell del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral de Chile sobre estos estresores, estas podemos decir, intervenciones que hacemos consciente e inconscientemente, ¿no? Del ambiente que nos rodea, especialmente estamos hablando de los ríos y de la fauna, especialmente los peces que ahí habitan. Y uno muy importante, que es lo que estamos hablando ahora, es la contaminación. Esa contaminación, ¿de dónde viene? Lo han podido ver en los peces y decir, esto viene de
un pueblo que está más arriba que está botando sus desechos de, no sé, una fábrica. ¿Se puede ver en un pez de dónde viene esa contaminación? Generalmente cuando implementamos el diseño para hacer un estudio, tenemos en consideración que estresores podrían estar afectando el río y de esa forma nosotros evaluamos de forma puntual el estrés que está generando como por ejemplo en el Biobío tenemos plantas de celulosa, por ejemplo, que están en varios puntos. Por lo tanto, si estudiamos los peces agua abajo de esta celulosa, vamos a saber de alguna forma que cualquier anomalía que encontremos podría ser efecto de estas plantas de celulosa, por ejemplo. O sea, ahí ya Lo tienen mismo, como algo preidentificado, como que ya, aparte de hacer el estudio en el exacto, pez, en el agua, no sé, ven que alrededor hay otras cosas. exactamente, sí. Antes de hacer el diseño tenemos que considerar qué finalmente es lo que queremos evaluar, qué efecto y desde dónde proviene ese estrés. Me estabas contando algo recién de las plantas de celulosa. ¿Sí? No sé si has visto, por ejemplo, lo que famoso, muy, muy famoso lo que pasó acá. Por ejemplo, eso también es un ejemplo de lo que puede ocurrir, que acá se vio más con los cisnes que con los, que nos llamó tanto la atención que con los peces que habitan el santuario. ¿Es lo mismo? Claro, lo que pasa es que aquí fue visualmente muy, obviamente, fuerte ver a los cisnes, ¿cierto?, que estaban muriendo, pero finalmente es lo que nosotros podemos ver, porque bajo el agua hay todo un mundo que obviamente desconocemos a simple vista, y obviamente también hubo una alteración a nivel ecosistémico y a nivel de todos los grupos de organismos vivos que viven en el río Cruce. Y eso también es un poco lo que pasa con los peces, que uno no los ve, no está atento muchas veces en los ríos a apreciar los peces, pero igual están ahí, se ven muy afectados porque recordemos igual que respiran gracias a las branquias, el agua, y si hay una contaminación ahí, igual son muy propensos Son muy a eso. vulnerables, exacto, y no solamente los peces, sino que también otros organismos vivos que viven allí, como por ejemplo insectos acuáticos, las pancoras, ¿cierto?, que son las aeclas, que también por lo general cuando vamos a un río nos encontramos con este tipo de ¿Sí? organismos, ¿cierto? También son muy importantes y también muy sensibles a los estresores, especialmente a la contaminación y también a las centrales hidroeléctricas. Las centrales Lo- hidroeléctricas también cambian todo el hábitat donde viven estos organismos. Ahí va la parte del título de la charla que hablas de grandes proyectos. Entonces, estas que son barreras, ya sea completas del río en una central hidroeléctrica o una parte igual, como que desvían un poco del río hacia un costado o por otro lado, para generar electricidad, para que pase el agua por una turbina, aprovechar esa energía que entrega el río, también es un factor estresor. ¿Cómo se ve reflejado eso? Porque ahí no puedes hacer supongo, no puedes hacer un examen de sangre a los peces porque está cortado el río, por así decirlo, o está desviado el río. ¿Cómo se hace esa investigación ahí? Por lo general, cuando queremos ver los efectos por una barrera, como en el caso de la central hidroeléctrica, tenemos que estudiar los peces arriba, antes de la central hidroeléctrica, para evaluar su estado natural, y luego los estudiamos, ¿cierto?, aguas abajo de la represa para ver el efecto. Dentro de los Pero, efectos que pueden haber, ¿sí? perdón, antes de eso, eh, siempre que vemos un río está corriendo el agua. Bueno, acá en Valdivia no, porque tenemos el tema del estuario, que el mar tiene mucha influencia, Uh-huh. no influencia en el río. Eh, pero siempre que vemos el río va corriendo río abajo, como se dice, muchas veces muy fuerte. Pero tú me dices que hay peces, y ya sacando un poquito de lado entre paréntesis, sacando eh, la planta de energía. Hay peces río arriba, río abajo. Los peces no es que pasen siempre o vayan con la corriente, no es que estén en un punto y se vayan, sino que hay colonias o viven grupos de peces en lugares diferentes y no, como que no se mueven de ahí. No es que la corriente se los Eh, lleve.
¿O viven Hay como peces repartidos? ¿Cómo es? hay peces que a veces obviamente se pueden desplazar incluso contracorriente. Los peces que están adaptados, ¿cierto?, a estas condiciones, como por ejemplo los bagres eh, o las lampreas, que son peces, bueno, muchos de ellos pueden ser migratorios, como la lamprea, por ejemplo, que va desde el mar al río y sube río arriba. Y hay otros, obviamente, que son más residentes, esto quiere decir que viven de forma más estable en un lugar determinado, pero que también la corriente los puede arrastrar agua abajo, y de esta forma también ellos pueden reproducirse con individuos que están en otro lugar, y de esta forma, sí, igual que los humanos, ¿cierto?, nos dispersamos y podemos ir manteniéndonos en el tiempo. Entonces Entonces, viven en por eso diferentes es partes tan de... importante. Sí, por eso es tan importante que exista esta continuidad, y al poner una barrera, obviamente, impides que los peces se puedan mover libremente. Y esto obviamente puede causar una alteración a nivel de especie. Específicamente en estos peces que son endémicos, esto quiere decir que viven en un lugar muy restringido. Entonces podemos encontrar peces que viven en un río solamente y no viven en ningún otro lugar más. Y eso, ¿qué problemas puede traer? Porque ahí está rompiendo un poquito el equilibrio ecológico. No sé, si un pez que vive ahí se lo tiene que comer un animal específico que come de ese pez, y ese se lo come otro, por ejemplo, cuando hablamos de las cadenas tróficas, la cadena alimentaria, y ahí como que cortas eso. ¿Cómo se ve afectado todo el sistema alrededor de un río, por ejemplo, que está con una barrera de una represa? Por ejemplo, en el tema de la represa en particular, al embalsar el agua, por ejemplo, uno de los cambios, además de obviamente que corta el paso, es que cambia el hábitat completamente. Entonces, el lugar donde antes el río corría, ¿cierto?, de forma continua, ahora va a ser una especie de laguna. Y eso va a acumular sedimento, entonces muchos organismos que antes vivían en el río ya no van a estar, como por ejemplo las microalgas que están en el sustrato, por ejemplo, ya no van a sobrevivir porque van a haber otros tipos de algas que van a estar en el agua, que va a impedir que el sol entre, por ejemplo, y llegue a estas poblaciones, ¿cierto?, de microalgas que son el sustento, por ejemplo, de insectos acuáticos. Y Esas son esas son las que están en las piedras abajo en los ríos. Claro, en las piedras. Entonces, si el insecto acuático no tiene de esta alga para alimentarse, de a poco va a ir disminuyendo, ¿cierto?, su abundancia hasta que va a desaparecer, y luego el pez que se alimentaba de estos insectos acuáticos ya no va a tener este alimento y va a tener que cambiar por otro alimento, lo cual puede ser algo negativo para él también. Entonces, por esta razón va a ir afectando, ¿cierto?, en la cadena trófica una alteración de este tipo. Estamos conversando con la doctora Nicole Collin del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral de Chile, aquí en Sonidoteca Explora por la 90.1 FM y por Radio UH Valdivia en Facebook, en nuestro streaming en vivo, en video. Y estamos adelantando un poco de lo que será la charla de este miércoles 2 de septiembre a las 18 horas, que es Ciencia Abierta presenta 1000 charlas. Vamos a llegar a las 1000 charlas, y esta semana tenemos Ríos en Alerta, grandes proyectos y cambio climático. Vamos a dejar la parte de cambio climático para el miércoles, porque es muy amplio y mucho que hay que conversar, y pueden guardar desde ya sus preguntas para ese día. Y lo que sí quería preguntar ahora es, muchos de estos proyectos que hablamos, que son grandes proyectos, pasan por sistemas de evaluación, pasan por sistemas del ministerio, de revisiones, y muchos de ellos tienen lo que se llama, hacen como que dan soluciones, algunas reformas, por así decirlo, a su proyecto para que no afecten tanto al hábitat. Y por eso se van aprobando estos grandes proyectos. Muchas de estas, no sé si tienes lo has visto, esas como condiciones que se le ponen a los proyectos y que se supone que van a mejorar, por ejemplo,
el que puedan pasar peces, el que pueda mantenerse un poco el equilibrio ecológico que existe entre todo eso. ¿Ocurre así? ¿Se ha visto que estos cambios que se le ponen a los proyectos han mejorado o no han tenido tanto impacto los proyectos gracias a esos cambios? No sé si han podido investigar ese tipo de cosas que igual es que se les presenta a los grandes proyectos. Claro, estas son las medidas de mitigación o de compensación cuando no se puede mitigar el efecto. Mitigar es que el efecto se suavice en el sistema, luego que ocurra la alteración. Esa es la palabra que estaba buscando. Sí. Pero lamentablemente, yo creo que antes mucho menos. Ahora se intenta al menos adecuarlo a nuestros sistemas, porque antes lo que se hacía era copiar modelos que se habían hecho en otros lugares. En el caso de los ríos, por ejemplo, copiar modelos que se habían realizado, por ejemplo, para truchas en el hemisferio norte, pero realmente aquí no queremos conservar las truchas, aquí queremos conservar nuestros peces nativos. Entonces, necesitamos medidas de mitigación que sean acordes a nuestras especies. Y para que sean medidas acordes necesitamos conocer primero nuestras especies. Y ese es uno de los problemas, que la información basal de la biología y ecología de las especies aún es insuficiente. Entonces, de esta forma es más difícil poder encontrar medidas de mitigación que sean adecuadas y que realmente funcionen. Entonces nos falta mucho por aprender de las especies de nuestro ecosistema para comenzar después a ver cómo, no sé, construir o cómo desarrollar una parte del país para después, no sé, modificar. Si es que es necesario. Primero hay que levantar toda esa información, buscar todos los, no sé, todos los animalitos, todas las plantas que hay en ese lugar y cómo se relacionan, y después ver todo eso del proyecto. ¿Es así? Exactamente. Y también la parte socioecológica, que ahora cada vez tiene más relevancia, que también es cómo se comportan, ¿cierto?, las comunidades con el medio, y ver la importancia que tienen estos sistemas para la comunidad, que tampoco antes se tomaba mucho en consideración. Yo creo que ahora cada vez toma más relevancia. Por ejemplo, las comunidades indígenas que pueden vivir cerca del lugar y que tienen una apreciación diferente, ¿cierto?, acerca del territorio y de los sistemas y de los recursos también, o también comunidades finalmente que viven cerca, incluso hasta un mismo centro urbano, ¿cierto?, como la gente ve ese sistema y lo importante que puede ser para las personas desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de, por ejemplo, una central hidroeléctrica de obtener energía, sino que también ese sistema puede proveer de otros servicios ecosistémicos que son relevantes para las personas. Y que si rompemos este equilibrio también va a afectar, ¿cierto?, estos servicios ecosistémicos que no está proveyendo ese sistema. Un poquito eso último que comentabas de los servicios que no, por ejemplo, no para tomar el agua o pescar ahí, pero incluso de identidad local, un poco lo que pasó y lo que hablábamos hace bastante rato atrás de los cisnes, ¿no? Que era muy visual, era muy como parte de la imagen, y de repente eso se había afectado. Y finalmente eso es un servicio ecosistémico, lo has repetido durante todo el programa, la entrevista, perdón. Servicios ecosistémicos, que son esos servicios que nos entrega un ecosistema que no se le puede comprar, digamos, a alguien. Es como eso podríamos resumirlo. Que un paisaje que nos entrega un servicio, pero no tiene que boletear. Y claro, el Río Cruce nos entrega un servicio de identidad cultural muy importante, y eso se vio afectado. No se vio afectado que no podíamos pescar ahí o no podíamos navegar, sino que era una cosa totalmente etérea o algo totalmente diferente, y eso también está en esta ecuación del estrés que se puede generar a un ecosistema, a un río, lo que estamos hablando en este caso, ¿no? Sí, por supuesto, el tema de la identidad, de la apropiación, ¿cierto?, de la persona. Finalmente, a veces los sistemas naturales también pueden generar un vínculo con la gente, que también es algo importante como comunidad. No solamente es un
un estudio biológico de repente que se tiene que hacer para conocer un ecosistema, sino que ahí hay otras disciplinas que se entrelazan y Sí, ahí por surgen. supuesto. Sí, no sé si has hecho estudios con otras disciplinas. Estábamos hablando recién de eso y que es un poco más de ciencias sociales. No sé si has estado con profesionales de otras áreas. En profundidad en el tema científico no, pero sí en otros aspectos, por ejemplo, cuando participaba en planes de manejo, por ejemplo, de algunas reservas y parques nacionales. Eh, en esta instancia me ha tocado trabajar de forma multidisciplinaria con otros aspectos, ¿cierto? No solamente el biológico, y la verdad es que muy enriquecedor poder realizar un trabajo de esta forma. También está dentro de mis prioridades a corto y mediano plazo poder implementar un estudio que sea más multidisciplinario, sobre todo en el tema de los ríos, específicamente aquí en la cuenca del río Valdivia. Ahí está para los y las colegas de investigadoras, pero de la Facultad de Humanidades, podemos decir, o de otras facultades que también quieran investigar sobre esto. Ahí te contactan el próximo miércoles, donde vamos a estar con la charla Ríos en Alerta, Grandes Proyectos y Cambio Climático, con la doctora Nicole Collin, que gentilmente está hoy día en Sonidoteca Explora. Muchas gracias por haber estado hoy día en la 90.1 y haber conversado un poquito acerca de un adelanto de lo que vamos a hablar este miércoles, lo que se va a comentar y que ya pueden agregarse en nuestra página de Facebook para Explora Ríos, donde hay un evento, le ponen asistiré y les va a avisar y les va a enviar directo al video que, ojo, cuenta con lengua de señas chilena para que puedan todos y todas participar de esta charla. Muchas gracias a la doctora Nicole Collin. Muchas gracias por haber estado en Sonidoteca Explora. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y los espero el miércoles en la charla. Ojalá puedan asistir porque va a estar muy interesante. Ahí está. La invitación nuevamente para este miércoles 18 horas. Miércoles 2 de septiembre, ya se nos viene septiembre, así que para quienes pasen agosto pueden estar ahí en la charla de Ciencia Abierta, Ríos en Alerta, Grandes Proyectos y Cambio Climático, 18 horas a través de Par Explora Ríos en Facebook. Y esa es la invitación que nos dejó la doctora Nicole Collin aquí en Sonidoteca Explora. Quiero recordarles que ustedes nos pueden seguir en redes sociales a través de Par Explora Ríos, en Facebook, en Twitter y en Instagram. En Instagram hoy día les tenemos una sorpresa porque nos vamos a meter en un mundillo especial que tiene Instagram, que son los efectos, los filtros de Instagram. Tenemos nuestro primer filtro que fue un poquito experimento, pero ya está. Pueden conocer cómo es nuestro nuevo icono regional. Estamos hablando de los cisnes, de hecho es un cisne. Así que pueden entrar a Para Explorar Ríos en Instagram y tenemos nuestro primer filtro. Pueden colocar nuestro icono regional que nos representa como región de los ríos en Explora en alguna parte, ahí en realidad aumentada. Y pueden sacar unas fotos entretenidas, pueden colocarse ahí para la foto con nuestro icono regional, que es la primera. Esperemos que dé más filtros para que podamos jugar, ahí ver fauna. Ahí se nos van a ocurrir más cosas para que puedan jugar con nosotros. Y la otra invitación que les quiero hacer es que estamos subiendo nuevamente nuestro podcast, que son segmentos de entrevistas, segmentos de este programa, segmentos de charlas que tenemos, pero muy cortitos esta vez, muy, muy cortitos, 5 minutos a lo máximo de podcast en iTunes, Spotify y en Google Podcast como podcast de Explora los Ríos. Nos pueden buscar ahí y pueden disfrutar 5 minutos y pueden quedar ahí con un datito interesante acerca de ciencia y tecnología. Ahora nos vamos a una sección que ya es parte de Sonidoteca Explora y que es parte también de cómo queremos que nos vean ustedes y nos escuchen, todos ustedes que están en la 90.1, porque se nos viene el panel Explora. Y con nosotros hoy día va a estar Carolina Chávez, que es encargada de actividades para educación inicial, para párvulos de Explora los Ríos, pero esta vez está muy a cargo de lo que es el programa PIPE, que es el programa de integración de primeras edades. Carolina, ¿estás por ahí? Hola. Entre medio vamos a despedir a
A Nicole Collins, muchas gracias por haber estado ahí. Carolina, si quieres encender tu cámara sería mucho mejor. Ahí Ahí estoy, sí, ahí ¿cómo estoy. estás? Bien. Muchas Muy gracias bien. por estar hoy día. A última hora se me había olvidado que teníamos esta sección y la agregamos. Agregamos quien tenía que estar hoy día. Así que muchas gracias. ¿Cómo estás, Carolina? Sí. Yo súper bien, estaba súper como atenta escuchando todo lo que también estaba contando Nicole. Y lo encuentro Sí, súper bonito su trabajo en realidad. se nos viene una súper buena charla este miércoles a las 18 horas. Recuerden ahí por Facebook, Ríos en Alerta, Grandes Proyectos y Cambio Climático. Y este fin de semana, ya entrando en materia, vamos a comentar la primera noticia, porque esto viene de Argentina, Carolina. Esto es la primera nota que vamos a... se me perdió aquí la notita, aquí está. Estuve ayer en la tarde, ahí entre el frío que hacía, oye, entre paréntesis, quienes nos escuchan, no sé si pasaste frío este fin de semana, estuvo muy helado, tuvimos nieve entre medio, Hubo una nieve, cosa, estuvo muy sí, entretenido eso. Como que la gente decía, uy, cuando yo tenía 5 años, hace 25 años que hace no 25 nevaba. años. Sí, Sí, no, esta vez, ahora nos muchos vamos a desviar del recuerdos. tema porque tenemos que comentar el tema de la nieve. Vamos a dejar esto del satélite de Argentina así entre paréntesis un ratito, porque la nieve había que comentarla. Y subimos una historia a Instagram. Ese día, ¿qué día fue? Viernes. Sí, creo que fue el ¿Cierto? viernes. Fue el viernes. Y subimos una historia en Instagram donde les preguntamos a ustedes que no nos escuchan a través de Bar Explora Ríos, nos pueden buscar en Instagram. Tenemos una historia destacada, hay una historia destacada que se llama Trivia, así que ahí la pueden encontrar. Y le preguntamos por qué se produce la nieve. Sí, Y una de había las más, muchas había alternativas. muchas alternativas, y una de las alternativas más votadas no era la correcta, sino que era que Ana y Elsa estaban jugando. Ay, yo voté por esa. Ah, así que las vamos a dejar ahí. No vamos a decir la respuesta correcta, pero tiene que ver porque pasamos mucho frío, así que esa es una pista. Vayan a nuestro Instagram, ahí en Para Explorar Ríos pueden encontrar las trivias. Vamos a ir subiendo semana a semana, ahí esporádicamente más trivia, para que vayamos jugando igual en Instagram, y conociendo y aprendiendo un poquito más cada día acerca de ciencia y tecnología. ¿Alcanzaste a hacer Ay, un monito de nieve o no, no? no, no alcanzamos a hacer un monito de nieve, pero lo que sí puedo decir es que, bueno, nosotros estamos en niebla y que se vio la playa nevada, la arena y el Claro. mar. Sí, estuvo muy bonito y estuvo como nevando por mucho tiempo. Así que Sí. fue bastante Mm. agradable como vivir la Ah, experiencia. Yo estuve mucho rato mirando la nieve. En realidad yo no sé cómo habrá sido la experiencia de otros, pero sí, yo por lo menos acá que estoy en la salida sur de Valdivia, igual estuve mucho rato aquí viendo, un rato estuvo muy, muy tupido. Coméntenos ahí en Radio Watch Valdivia cómo estuvo su vista de nieve, que igual es interesante porque para otros muchos fue terrible porque era mucho frío. Y claro. sabemos que acá en el sur es complejo eso, no todas las casas tienen una buena aislación, así que esperemos que no haya, y estos días que estamos muy helados, no estén pasando mucho frío. El tema de que no haya pellet, el tema de que esté poca benzina y todas esas cosas que no nos afecte tanto, ojalá. Ya, volvamos al satélite, que es lo que íbamos a conversar. Bueno, hablemos. Bueno, ya dejemos de hablar de la nieve tan bonita. ¿Cierto? No alcanzó a ser bonito de nieve, me tiene tan... Ya. Página 12. Esta información viene de una página argentina que dice, SAOCOM 1B despegó el satélite argentino. Lo que comentaba es que ayer a las 20:18 horas, hora argentina por supuesto, desde Cabo Cañaveral el cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX emprendió el vuelo, el satélite argentino más tecnológico que un satélite que, por los comentarios ahí que tenían, no es un satélite que va a ser la vuelta normal, como que todos los satélites van como, entre comillas, paralelos al Ecuador, sino que este va a ir de polo a polo. Es decir, va a pasar por la Antártica y después se va a ir para arriba al polo norte, polo sur, polo norte, y su principal... investigación va a ser si encuentran la casita del viejo Pascuero. No, mentira. Eh, Sí, que está Elsa ahí. Oye, pero tengo que destacar de la página 12
que es este sitio argentino de noticias, la primera frase poética de la nota, de la noticia. La pandemia no impidió a los argentinos llegar al cosmos. Tenía que destacarlo. El satélite nacional SAOCOM 1B tuvo un lanzamiento exitoso de las 20:33. Ya estaba en su órbita. Lo hizo a bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, que despegó desde la base de Cabo Cañaveral, ubicada en Florida, Estados Unidos. Luego de la propulsión hasta el cielo de la nave que lleva nuestra bandera, la bandera argentina, se vio a los científicos que estaban en la sede de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE de Córdoba, y en la sede de INVAP de Bariloche, profundamente emocionados. Con sus delantales blancos y barbijos, barbijo en la mascarilla en Argentina, aplaudiendo y levantando los brazos en alto. Comillas, estamos orgullosos de estos científicos, muchos de ellos salidos de la universidad pública, que hicieron posible este despegue. Demos cuenta de lo importante que es que el Estado invierta en educación, en ciencia y en tecnología, porque así vamos a crecer como sociedad y ser un mejor país, dijo el presidente Alberto Fernández luego del éxito de la misión. En diálogo en página 12, el ministro de Ciencia de Argentina, Roberto Salareza, explicó los detalles de este logro, y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, también mostró su alegría. Estas acciones son parte de nuestra identidad política, de nuestros valores, y el contrato electoral que Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartieron con todos los argentinos. Eso ya hay un poquito más electoral, el tema más político. Pero este es súper interesante. Argentina tiene otro satélite en órbita. Recordamos que hace algún tiempo igual estuvimos hablando de satélites chilenos, incluso satélites de la Universidad de Chile, que envió, pero esta vez en un cohete indio, de la Agencia India del Espacial, y este cohete que va a monitorear igual un poco lo mismo que que está monitoreando el satélite chileno que hay, que es para la agricultura, para revisión de catástrofe y todo eso, que se utiliza generalmente un satélite normal, no uno militar, sino que uno que puede estar sacando fotografías de los territorios para, no sé, ver dónde hay más sequía, por ejemplo, cosas así más mundanas. ¿Qué te parece esto, Carolina? Como que argentinos hayan tirado un cohete, como lanzado un cohete. Lo que más me gustó en realidad de la noticia. El cohete lo lanzó SpaceX. Esto fue contratado y ahí le pusieron su billetito a Elon Musk y tíreme por favor el satélite al espacio. Muy bien. Con mi bandera, por favor. Bueno, yo considero que está bonito. Lo que me gustó fue como las frases que dice sobre la importancia de la educación y también el invertir en la ciencia, que es necesario también para que puedan surgir estas ideas y para que, bueno, desde ahí puedan hacer sus avances tanto tecnológicos como científicos y también, como tú dices, para la agricultura o para lo que sea que lo necesite. Así que, claro. Bonito. Sí, esperemos que no se eche a perder como el Fasat Alfa. Esta información venía de Melissa Molina de página 12. Vamos a una noticia mucho más local, que es la siguiente, que de hecho viene del diario UH, ¿no? El sitio de noticias de nuestra universidad, que lo pueden encontrar en diario.uach.cl o uach.cl, ahí se meten a la sección de noticias. Y esta noticia viene de José Luis Gómez, que es nuestro colega ahí de Relaciones Públicas. Un saludo para él. Exalumnos UH preparan libro con historias curiosas sobre el terremoto de 1960. Aquí ya pasamos a otro ámbito. Ya, bueno, entre paréntesis hablamos de que un satélite puede ver algún desastre natural, como este, por ejemplo. Proyecto financiado por el Fondo Conarte y considera datos e información interesante para entender de mejor manera los impactos y marcas del cataclismo ocurrido en Chile hace 60 años. Recordemos que este año se cumplen 60 años, se cumplieron ya en mayo pasado del terremoto de 1960. Así que con nuestros amigos y amigas de Ciclo, de este centro, de este núcleo Milenio, de hecho vamos a comentar entre medio lo que fue este taller sobre terremoto. Se van a hacer muchas más actividades para conmemorar este aniversario del terremoto de 1960. ¿Qué estaba haciendo el alcalde de Valdivia la tarde del 22 de mayo de 1960? ¿Es verdad que se llegó a pensar que el terremoto fue consecuencia de ensayos nucleares en la Patagonia Argentina?
¿Cómo fueron las horas de pánico a bordo del vapor Canelos al momento del tsunami? ¿Qué rol jugó México en la reconstrucción? Son algunas de las preguntas que hay respuesta en este registro que se va a estar realizando a través de este proyecto. En 1960 ocurrió el terremoto más grande registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Fue de 9.5 Richter y dejó a Valdivia gran parte de la zona sur de Chile en el suelo. En 2020 se cumplieron 6 décadas de la catástrofe y como una forma de contribuir al conocimiento de lo ocurrido surgió una investigación que aporta con información general y datos curiosos relacionados al evento, una acción conmemorativa que impulsó la Fundación Proyecto de Memoria y contenidos que un libro que está financiado por el Fondo Conarte de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia. La publicación se titula 2205 de 1960, 60 historias del terremoto del 60, de los periodistas exalumnos del UACH, Daniel Carrillo y Daniel Navarrete, y fue adjudicada por el área de patrimonio del fondo concursable. Ahí está. Tú estás, como decías, en niebla, ves el Canelo, bueno, no todos los días, porque no todos los días tienes que venir a Valdivia, y estamos igual en cuarentena, encerraditos y cuidándonos en casa, pero hay toda una historia que de repente se nos olvida y hay muchas anécdotas que deben estar ahí dando vueltas. Yo debo decir que yo no soy valdiviana en realidad, pues yo soy de Puerto Montt. Y cuando llegué a Valdivia y vi por primera vez el Canelo, bueno, para empezar me dijeron que era parte del mástil de un barco. Posteriormente, hace muy poco, estuve como leyendo la historia de cómo el Canelo llegó a ese lugar, pues. Lo relatan porque habían personas dentro del barco en ese momento. Y bueno, también habla esta noticia de que también quieren hablar sobre el Canelo dentro de sus historias, claro, que quieren contar. Y bueno, pero lo que quería contar era como lo emocionante que puede llegar a ser un relato escrito donde uno se va imaginando en realidad como todo el suceso que va pasando, como avanzaron no sé cuántas millas, después retrocedieron con la primer tsunami y era como muy impactante. Así que me imagino que puede ser así y que debe ser muy interesante también todo lo que ellos pueden llegar a recuperar. Son 60 historias. Exacto. 60 historias que esperemos próximamente estén disponibles para que no sé si las podemos comprar, las podemos leer, descargar en ese libro que se está realizando. Si ven la nota que está en el diario Watch, hay unas fotografías igual súper impactantes, interesantes de cómo fue ese momento. Hay algunos edificios que creo que reconozco. Hay varios que... Ah, sí, eso es calle Picarte, la fotografía que está abajo, al fondo de la noticia, que pueden encontrar en diariowatch.cl. Y claro, se ve ahí el edificio de la Tía Rica, ahí está todavía, es lo que se alcanza a ver. Creo que es la Escuela 1 que está todavía de pie y donde está la Ferretería Sur. Creo que ese edificio todavía es el mismo, si no me equivoco. Que se ve ya moderno en ese tiempo, está interesante eso. Pero ahí toda la gente en las calles, muchos edificios en el suelo. Y bueno, en ese tiempo, y algunas comunas de acá de la región aún lo tienen, los postes de luz por el medio de la calle. En Lanco lo pueden ver todavía, que van los postes de luz por el medio de la calle sin un bandejón central, como se ve ahí en la fotografía. Así que muy interesante. Hay harta fotografía igual que se pueden rescatar de todos. ¿Querías decir algo, Carolina? Ay, es que a mí me gusta mucho como ver dentro de la ciudad, como Valdivia, que uno puede caminar por las calles y que las calles todavía tienen historia que contar. Que hay diferentes edificios, como lo mismo que tú estás mencionando, hay diferentes edificios que dan cuenta sobre la historia que tiene Valdivia. Bueno, hablando aparte de los torreones, sino que de la historia del terremoto, como que hay, bueno, sí, Valdivia cayó en una cierta cantidad de metros hacia la tierra y por eso es que también subieron los humedales, o sea, subió el agua y con eso los humedales se crearon. Y como que realmente su geografía, tanto su geografía como también como sus construcciones, hablan sobre las historias que cuenta esta ciudad, pues. Y no sé, a mí debo decir que me gusta harto como verlo, entenderlo y también darme cuenta. Pues entonces yo creo que estos diálogos que se generan tanto en la radio como también ellos que hacen este trabajo de relevar esa información son súper importantes para poder ir observando con otros ojos, para ir conociendo desde otras perspectivas. Y también para ir observando y haciéndose preguntas de por qué hay unas casas que son gemelas, ya, yo contando, hay unas casas que son gemelas en General Lagos y hay una que está más abajo que la otra, pero son iguales, una al lado de la otra.
y hay una que está más abajo que la otra, que claramente se ve más afectada que su hermana, por el terremoto, pues y ahí se evidencia el tema del terremoto y qué es lo que hizo con la Tierra, pues, que todavía se puede observar. Podemos decir que la ciudad es un libro abierto. Perdón, me fue en la poética igual que en la nota argentina de la pandemia del cosmos. No, pero tienes toda la razón. De hecho, sí, les invitamos a que busquen nuestro programa que conversamos sobre cómo el patrimonio no es solamente las cosas que están ahí, sino que está a nuestro alrededor y no sé, lo mismo que dices tú, dos casas que son iguales y una está más abajo que otra, tiene todo un cuento y toda una historia que se puede sacar sobre eso. Así que la invitación es a no solamente esperar este libro, sino que también a ver a nuestro alrededor lo que ocurre dentro de nuestra casa. También hay patrimonio que incluso nos puede rememorar lo que pasó en el 1960 y por supuesto aprender de ello, aprender de todo este desastre y tragedia para que no vuelva a ocurrir como se tiene que hacer con la historia. Eso, un poquito de ciencias sociales para que no nos digan explora, pura biología, pura química. No, no, no. Es toda la ciencia. Oye, vamos a recordar cuáles son las fechas que vienen esta semana, que es la más importante y lo que estábamos conversando al principio del programa, para quienes se vienen incorporando a la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile. Este miércoles 2 de septiembre a las 18 horas a través de nuestro Facebook Live en Explora, para Explora Ríos. En Facebook o no, Explora los Ríos, ya lo pueden encontrar. Tenemos la charla de Ciencia Abierta, Ríos en Alerta, Grandes Proyectos y Cambio Climático, con la doctora Nicole Colón, con quien estábamos conversando al principio del programa. Así que la invitación es para que no se despeguen ese día miércoles a las 18 horas y vayan desde ya escribiendo sus preguntas, porque para hablar de estos grandes proyectos, del cambio climático, cómo afecta, por ejemplo, la fauna en nuestros ríos, del país, del mundo, cómo afecta la diversidad biológica, diversidad de peces que puede haber, especialmente en lo que estudia la doctora Nicole Collin. Así que la invitación para eso está abierta. Y yo dije al principio que íbamos a conversar un poquito de lo que pasó hace unos días atrás, porque tuvimos, a propósito de terremotos, lo que estábamos hablando recién, con esta nota, tuvimos un taller que se llama Taller Kamichibai, que es un taller de este tipo de cuentos que se hacen con láminas grandes y que tienen como un teatro de madera que se pone uno adelante y va contando cuentos a los niños y niñas. ¿Cómo estuvo eso? Tú estuviste ahí, Carolina Chávez, y estuvieron muchas educadoras en ese taller, que se nos fue las inscripciones en un día prácticamente, se llenaron los cupos. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, estuvo muy bonito. Eran 25 educadoras de la región, lo dictó Sol y hablaba sobre esta técnica narrativa para que la puedan utilizar las educadoras de educación inicial en sus clases. Y era era uno de los requisitos tener este kamichibai, como dice Sergio, son láminas que se van pasando y que van contando una historia. Entonces tiene una técnica de cómo se debe ir contando y ella también es actriz, entonces también nos estuvo contando un poco sobre cómo se debe generar este diálogo como con los pequeños y los pequeños y cómo se puede hacer voces. También hablamos sobre las voces, los tonos de voz, los movimientos y el cómo mantener el hilo de una historia. Eso era como lo más importante que puedo destacar. Voy a tener que ir a... Sí, dale. Lo que me gustó harto fue como que tuvimos la oportunidad de, entre todas, éramos 25, entre todas poder generar todas nos pasaron una lámina y teníamos que generar nuestra historia, como nosotras la contaríamos. Y como eran en grupo, porque éramos varias, se generó una historia muy bonita, muy diversa, con harta variedad de ideas que salieron de parte de ellas y eso fue muy entretenido. A todo esto, la historia habla del terremoto. Por eso lo decía, la historia que se les va a entregar es sobre es para enseñarle a niños y niñas pequeños cómo se producen los terremotos, qué pasa con un terremoto. Un dragón está metido entre medio,
ahí para que Ujú. tengan alguna como imaginación, hay un dragón. Así que esperamos que pronto también esté disponible para que ustedes en sus casas, que tengan niños y niñas pequeños, puedan ver este cuento, que está maravilloso, está dibujado ahí también por Luis Felipe Leiva, un saludo para él que no se estará escuchando, pero también estuvo dibujando todas las caricaturas que tiene. Así que pronto esperemos estar con ese material disponible para que lo puedan encontrar eh, y lo puedan usar también en sus casas, no solamente para educadoras, sino que para todos que puedan y quieran que sus niños y niñas conozcan de este fenómeno natural al cual tenemos que estar súper acostumbrados y tenemos que estar siempre súper atentos. Ujú. Eh, Eso es el programa del día de hoy. Estamos casi en la hora porque pronto llega un nuevo especial de Plaza de la República, si no me equivoco, con perdón, este especial que tienen constituyente. Hay una noticia porque en este momento está dando la Organización Mundial de la Salud un nuevo reporte acerca de la pandemia y la última información es que ya hay más de 25 millones de infectados a nivel mundial. Por supuesto, eso es contando históricamente desde que empezó esto en enero pasado, en diciembre pasado. Así que ya superamos los 25 millones de personas con la enfermedad entre todas las que han estado infectadas y han sido informadas a esta organización. Así que más que Chile completo, podemos decir ya a esta altura. Así que por favor cuídese, quédese en la casa si es que puede, salga lo menos posible, lávese las manos constantemente. Yo voy a salir de aquí, me voy a ir a lavar las manos, aunque no he salido y no he tocado nada que se supone que está contaminado, pero igual es bueno protegerse, no se toque la cara, salga con su mascarilla o con su barbijo, como aprendimos hace un ratito, y por supuesto no se anda abrazando ni nada. Hay que mantener la distancia. Si va a ser la fila del cajero, la fila del súper, la fila del negocio de la esquina, mantenga su distancia eh, para que así nos cuidemos entre todos y todas. Carolina, muchas gracias por haber estado compartiendo en el panel Explora de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación. Por favor, qué invitación. Te obligue casi a estar acá. Eh, no, muchas gracias Carolina, de verdad, por haber estado hoy día. Y a ustedes que nos están escuchando, les agradecemos por haber estado ahí nuevamente, despertando un poquito la curiosidad que todos y todas tenemos con unos nuevos temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. La próxima semana vamos a hablar del Pleistoceno, de animales eh, antiguos que ustedes quizás conocen ahí que existen en Osorno y vamos a hablar de cómo se extinguieron. Así que vuelvan la próxima semana a las 11 horas aquí en la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile. Soy Sergio Mancilla, les agradezco por haber estado escuchándonos y viéndonos a través de Facebook. Chao, chao. Esto fue Sonidoteca Explora, un programa del Par Explora de CONICYT Los Ríos. Te invitamos cada lunes de 11 a 12 horas a explorar con nosotros en la 90.1 FM en Radio UAT de la Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile.